Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo de mi canal. En el vídeo de hoy trataré de desmontar los principales argumentos en contra del MGTOW, así que vamos allá. 1. MGTOW y feminismo son lo mismo a la inversa. Esta primera falacia es la más utilizada, especialmente la utilizan los igualitarios. Ellos parten de la idea de que como MGTOW defiende que es el hombre el que está en una posición discriminada legal y socialmente y que la sociedad es ginocentrista, pues ven una analogía con el feminismo el cual defiende la hipótesis de que es la mujer la que está en una posición de discriminación legal y social y que la sociedad es falocentrista y patriarcal. Por lo tanto ellos arguyen que se trata de dos posturas opuestas, como evidentemente lo son, y por lo tanto, deciden que lo correcto es situarse en medio, como la vieja frase de Aristóteles que en el punto medio se encuentra la virtud. Sin embargo, esto es una falacia, es pura retórica llamada falacia del punto medio o retórica centrista. Es una falacia por el hecho de suponer que dos posturas están equivocadas por el hecho de estar en dos extremos de una hipotética línea, y que la postura de en medio es correcta por el mero hecho de estar en el centro. Sin embargo, esta falacia cae en multitud de paradojas. Por ejemplo, si aparece una postura que es todavía más extremista, el que antes era extremista deja de serlo y se acerca al centro. El centro no es algo fijo, sino que varía en función de dónde esté. Esto lo vemos, con la aparición de Vox, que antes el PP se consideraba de extrema derecha y ahora es de centro derecha. Seguramente si desaparecieran tanto Vox como el PP como Ciudadanos, el PSOE pasaría a ocupar dicho estatus de extrema derecha. La segunda paradoja sería que el hecho de que dos posturas estén enfrentadas, no significa que la de en medio sea más cierta que una de ellas. Por ejemplo, ¿dónde está el punto medio entre la verdad y la mentira? Esto, como dijo TFM, es como si se dijera que ciencia y magia son lo mismo a la inversa, ambos en dos extremos y la verdad está en el centro. MGTOW se basa en la realidad que observamos, las evidencias empíricas se ajustan a nuestras hipótesis y nuestros planteamientos. Si uno ve las leyes verá que el que está en una posición de desventaja es el hombre, si uno ve la reacción social, verá que siempre es el hombre el que sale perdiendo, que siempre se tenderá a favorecer y dar la razón a la mujer, si uno observa las relaciones verá que es el hombre el que constantemente se esfuerza en lograr la aprobación de la mujer. A esto es a lo que los MGTOW nos referimos como ginocentrismo. Las feministas afirman lo opuesto, que es la mujer la que está sometida a la validación sexual del hombre, que es la mujer la que sale perdiendo en los conflictos, y que las leyes la discriminan, y en general sale perjudicada en el reparto de roles, diciendo entre otras cosas que la mujer es la que ha hecho históricamente todo el trabajo, que ha trabajado y además se ha encargado de la casa y el hombre ha sido poco menos que un vago que solamente se ha dedicado a ver fútbol y eructar, a vivir a costa de ellas, a ser cuidado y mantenido. Cosa que está totalmente alejada de la realidad. Solamente tienes que ver a tu alrededor quién ha construido todo lo que hay y a costa de quién funciona la civilización. 2. Son unos resentidos que han tenido malas experiencias y odian a la mujer. Este argumento es la clásica falacia ad hominem, deciden atacar a los individuos en lugar de sus argumentos. Esgrimen la idea de que únicamente nuestras ideas provienen del tipo de mujer con el que hemos estado, que no conocemos a todas las mujeres y que existen mujeres buenas y que, de haber estado con una de esas mujeres buenas, no pensaríamos igual. Esto constituiría una falacia del alegato especial, es decir, que no poseeríamos la suficiente experiencia ni tendríamos la suficiente empatía para con las mujeres, como para hablar de ello, en lugar de limitarse a refutar los argumentos, que es lo que se debería hacer. No hace falta juntarse con todas las mujeres para saber que la dinámica de relaciones del cortejo y la pareja opera de una determinada forma, tampoco para saber que las leyes están en contra del hombre, y tampoco para saber cómo están repartidos los roles en nuestra sociedad. Si atendemos a este argumento afirmando que no se puede conocer nada sobre las personas y la sociedad porque el comportamiento humano es totalmente impredecible, no existiría la psicología ni la sociología, ni nada de eso. Por supuesto que no todo el mundo es un NPC que actúa igual, pero mucha gente sí, y en base a eso lo que hacemos es realizar un balance entre las ventajas y las desventajas de juntarse con mujeres, tan sencillo como eso. En la actualidad en Occidente dicho balance está totalmente descompensado por los motivos que aquí exponemos, por lo tanto no nos interesa relacionarnos con mujeres. El día que ese balance tenga saldo positivo, deje de estar en números rojos, y existan más ventajas que desventajas respecto de relacionarse con mujeres, lo haremos. 3. MGTOW es machista / racista / homófobo.
Esta es la trinidad de opresiones posmodernas, faltaría añadir quizás el especismo. En primer lugar, es falso que MGTOW sea racista, tiene integrantes de todas las razas, culturas, religiones y orientaciones políticas, lo que implica que tampoco es de derecha ni de izquierda, es un estilo de vida individual, y en su cuerpo de ideas no se habla nunca de temas raciales, por lo tanto es una acusación infundada que tratan de meterla como una cuña a martillazos. MGTOW tampoco es homófobo, porque tampoco se mete en cuestiones relacionadas con la homosexualidad, si bien es cierto que los hombres homosexuales no pueden ser MGTOW. La razón de que los hombres homosexuales no puedan ser MGTOW es precisamente porque ellos no tienen que realizar un análisis costo-beneficio de relacionarse con mujeres porque directamente no sienten atracción ni interés en ellas. En todo caso, el equivalente a seguir su propio camino para un hombre homosexual, sería realizar ese análisis respecto de las relaciones con otros hombres, es decir, pasar de otros hombres y no depender de su aprobación, lo cual no tiene sentido porque las relaciones homosexuales son equitativas, ninguno está en desventaja de forma sistémica. No tiene sentido, por lo tanto, que un gay sea MGTOW, eso sería como si un individuo que no trabaja dice que va a secundar una huelga de trabajadores. Respecto del machismo, como está tan pervertido dicho término y hoy, de facto, significa toda cosa que va en contra de los intereses de las mujeres, pues efectivamente MGTOW va en contra de los intereses corporativos de las mujeres. Pero la definición de machismo clásica y la del diccionario nos dicen que es la actitud de superioridad del hombre hacia la mujer. Esto en MGTOW no se cumple ya que no se tiene una visión de la mujer como el sexo débil que debe ser protegido, ni se pretende ser paternalista ni conservador. Más aún nos quejamos de que nosotros tengamos que hacer todo el trabajo sucio y morir en las guerras y la mujer en cambio no tenga que hacer esas cosas. Sería una contradicción pensar que alguien que es capaz de manipular a los hombres y la sociedad a su antojo pueda ser inferior o estar en algún tipo de inferioridad. Este suele ser el principal argumento que suelen utilizar las feministas, y el progresismo en general, en contra de MGTOW. Aunque la mentalidad dogmática, colectivista y demagoga que tiene esta gente difícilmente la hará capaz de desarrollar argumentación compleja que sobrepase el simple ad hominem. 4. Los MGTOW son unos cobardes por no atreverse a juntarse con mujeres, son unos betas y unos perdedores. Esta es la clásica táctica del avergonzamiento utilizada por tanta gente, especialmente por los PUA, pero también por las mujeres. Consiste en crear una argumentación de hombre de paja en torno a la praxis de la comunidad MGTOW de pasar de las mujeres, creyendo que en realidad son hombres inseguros, betas, incels o poco deseables, y que por ello no logran estar con una buena mujer o utilizan lo de pasar de las mujeres como tapadera para esconder que son unos fruscos. Esto, en primer lugar, no es ningún argumento, es la simple falacia del hombre de paja o la caricaturización de la comunidad MGTOW. Con ello tratan de apelar a nuestras emociones en lugar de a nuestra razón, tratan de ejercer presión social para que, al sentirse avergonzado, al final el individuo ceda ante el chantaje emocional. Como la presión de grupo que ejercerían un grupo de adolescentes sobre otro para obligarle a consumir alcohol o tabaco, utilizando las mismas tácticas. En este caso lo que se pretende es que los hombres MGTOW vuelvan a la plantación. Lo que no tienen en cuenta es que da igual ese avergonzamiento, porque precisamente esa es una de las ideas que se ha inculcado a los hombres para mantenerles serviles, la idea de que no deben mostrar sus emociones, o la idea de que deben sacrificarse por los demás sobre pretexto, precisamente de ser ridiculizados o que se te entregue una pluma blanca. Y esa idea, inculcada por las mujeres y promovida tanto por el feminismo como el tradicionalismo, es precisamente una de las que ataca el MGTOW y el masculinismo en general. 5. Los roles son algo natural, MGTOW va en contra de la naturaleza. Este es un argumento muy utilizado por tradcons, como no pueden convencernos con argumentos moralistas ni relacionados con la cultura o la religión, pues recurren a la falacia ecológica. Dicha falacia consiste en pensar que algo por el hecho de ser natural es bueno. En ella se basa, por ejemplo, la idea de que los productos ecológicos son buenos y los transgénicos o químicos malos, solo por el hecho de ser naturales o artificiales. No hace falta decir que uno de los venenos más potentes que hay es muy natural, concretamente de la amanita. Además, tampoco hay nada demostrado respecto de que ciertos comportamientos y roles sean determinados de forma innata y respondan a razones evolutivas.
Estas hipótesis de la psicología evolucionista, la cual es muy recurrente entre los PUA y muchos MGTOW, son verosímiles, pero difícilmente comprobables. Se puede afirmar, por ejemplo, que la hipergamia es por una cuestión evolutiva, que viene programada de forma innata, pero no se ha demostrado que exista un gen de la hipergamia que estaría presente en el Parshi. Lo cual tampoco invalidaría la existencia de la hipergamia, que es algo claramente palpable y observable, pero no se sabe que sea natural, y de ser natural, no significa que sea buena. Lo mismo ocurre con los roles del cortejo y la pareja. El concepto de familia o el amor tal y como lo entendemos hoy, es una construcción cultural, se creó en el feudalismo y la cultura romance con la idealización de la mujer y la idea de que había que protegerla como un ser angelical y exaltar sus virtudes. Una tradición de la cultura romance que se ha extendido hasta nuestros días, pero que, por ejemplo, no estaba presente en las culturas clásicas. 6. MGTOW es una pseudociencia, no se basa en estudios. Este es el típico argumento falaz cientificista. El cientificismo, no confundir con ciencia, es la ideología de que todo debe ser sometido al método científico y todo para ser válido y poder hablar de ello debe estar recogido en un estudio, debe funcionar como una ciencia exacta, como la física o por ejemplo, si algo aparece en un estudio ya es la verdad y cuestionarlo son magufadas. El cientificismo se caracteriza por tachar de magufadas a cosas que no pertenecen muchas veces al ámbito de la ciencia, especialmente humanidades. Mal utilizada, la ciencia puede estorbar más que facilitar el conocimiento de lo humano. Por ejemplo, he visto a mucha gente tachar lo que hablamos los MGTOW sobre la hipergamia, la dinámica de relaciones y esas cosas como magufadas sin evidencia, lo cual, aparte, constituye una falacia ad ignoratiam. También, por ejemplo, tachar el liberalismo y la teoría del valor subjetivo de Hayek de magufada. Luego vemos cómo los estudios tan científicos, entre comillas, de Marx fracasan estrepitosamente a la práctica. Esto tiene bastante que ver con la concepción posmodernista de la ciencia usada como herramienta política, a no ser, claro está, que esa misma ciencia contradiga sus teorías, entonces atacan a la propia ciencia, se vuelven nihilistas y afirman que todo es relativo y la ciencia es otro punto de vista más, otro relato. No hay que confundir el cientificismo con la ciencia, que es el método que trata de crear leyes y principios a partir de la observación, y desde luego un estudio teórico y científico no puede refutar una realidad observable, porque es la realidad observable y empírica la base sobre la que se construye el edificio de la ciencia. La ciencia parte de la observación de fenómenos para categorizarlos en principios, y luego usar esos principios para predecir fenómenos futuros. Lo que se conoce como método lógico inductivo y lógico deductivo. Pero es que además MGTOW tampoco pretende crear conocimiento científico, es un ideario y un conocimiento ensayista, simplemente trata de hablar, opinar y reflexionar sobre ciertos aspectos de la sociedad para sobre los mismos y mostrar a los individuos otras perspectivas y fenómenos que no se había planteado. 7. MGTOW forma parte de los planes de la élite para destruir la familia. Este es el argumento típico que utilizan los conspiranoicos. Generalmente coinciden con nosotros en la mayoría de cosas que decimos, como la mala situación legal, pero abogan por combatirla de forma militante, como hace el activismo masculinista. Los conspiranoicos siempre utilizan la misma táctica para crear sus teorías, cogen cosas que no tienen nada que ver y las pegan a modo de collage para crear una teoría, añadiendo además cosas inventadas de su propia cosecha. En primer lugar, no hay evidencias que exista un plan para destruir la familia, no tendría además mucho sentido, puesto que la natalidad baja es un problema, y en los lugares donde haría falta una reducción de la población como en Asia, no se inculca feminismo ni MGTOW. Y en segundo lugar, de existir ese plan, no hay evidencias de que MGTOW forma parte del mismo. Algunos llegan a emplear el antisemitismo diciendo que nos financian los banqueros judíos. No sé los demás, pero yo todavía no he recibido ningún cheque de Soros ni los Rothschild, ni creo que lo reciba. Todas estas teorías parecen más bien gimnasias mentales para justificar su dependencia de la vagina. No soportando que otros hombres se hayan liberado de ella, no la necesiten y les dejen en evidencia como los esclavos que son. Como dijo Esther Vilar, los hombres necesitan a las feministas, no se rebelan contra ellas porque les presentan tal y como ellos les gusta verse a sí mismos, como el sexo fuerte y dominante, sus egos les impedirán reconocer su desventaja y su doma. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda seguirme en mis otras redes sociales. Chao y hasta la próxima.